los isótopos. Primeramente vamos a definir qué significa la palabra y para esto vamos a dividir la palabra en dos partes. La primera parte sería iso, que significa igual, y topos, que significa lugar. Ambos términos se refieren en la tabla periódica, por lo tanto sería el mismo lugar en la tabla periódica. En otras palabras, se puede decir que los isótopos son átomos del mismo elemento, pero de diferente cantidad de neutrones, y además son átomos con el mismo número atómico, pero con masa atómica diferente. Casi todos los elementos de la tabla periódica poseen isótopos, por ejemplo en el caso del hidrógeno, que posee 3 tipos: el protio, el deuterio y el tritio. Estas 3 sustancias podrían considerarse como 3 tipos diferentes de hidrógeno. Cuando se habla de todos los isótopos de un elemento juntos, se denomina mezcla isotópica. Existen isótopos estables e isótopos no estables. Los primeros son considerados como sustancias casi estables porque no cambian a de no ser que sean perturbados, y los últimos son considerados inestables porque son radiactivos. Cuando se dice que un elemento es radiactivo es porque sus átomos liberan energía constantemente en forma de radiación. Importancia de los isótopos. Una de ellas es en el área de la geología, donde ayuda a estimar la antigüedad de rocas y la materia orgánica. También ayuda en el área de la salud, debido a que algunos isótopos son usados para tratar el cáncer y también detectar algunos tumores y otros padecimientos. También son importantes debido a que ayudan a identificar y analizar algunas reacciones químicas. Como se mencionó anteriormente, se denominan isótopos los elementos cuyos átomos poseen el mismo número atómico pero distinta masa atómica. El número de protones o número atómico es invariable para cada elemento, por lo que la variable lo constituye el número de neutrones que posee. Los isótopos se pueden dividir en estables e inestables. Estos últimos se les conoce también como radiactivos o radioisótopos, los cuales se descomponen en otros isótopos más estables por medio de liberación de radiación alfa, beta y gamma. Dicha liberación de energía se puede determinar por medio de un contador Geiger. Para la determinación de la estabilidad o inestabilidad de un isótopo no existe un parámetro específico. Sin embargo, científicamente se ha propuesto que la desintegración de un isótopo se debe principalmente a un aumento en la cantidad de protones que presenta un átomo, ya que la fuerza nuclear fuerte que mantiene unido el núcleo, al presentarse una mayor cantidad de los mismos y por lo tanto un aumento en el tamaño del núcleo, no logra sobrepasar la fuerza electromagnética, cuya teoría describe que dos partículas de cargas iguales como son los protones se repelen, por lo que existe una mayor vulnerabilidad para su desintegración. De lo anterior se ha determinado que los átomos cuyos números atómicos sean mayores a 83 son propensos a su inestabilidad, al igual que el número atómico 43 y 61. El elemento con mayor cantidad de isótopos estables es el estaño, que tiene 10, mientras que elementos como el tecnecio no tienen isótopos estables. Existen al menos 254 isótopos estables, mientras que existen alrededor de 1200 isótopos inestables. Como aspecto particular, algunos científicos han propuesto los números 2, 8, 20, 50, 82 y 126 como números mágicos, ya que con la anterior cantidad de protones tienden a tener más isótopos estables que los otros cercanos a ellos. Otra particularidad radica en que cuando la cantidad de protones es par, tienden a tener más isótopos estables que cuando son impares. ¿Para qué se utilizan los isótopos? Se emplean como trazadores radiactivos en ámbitos tales como la agricultura, la medicina, la biomedicina, la farmacología, la minería y también para el sector industrial. Se utilizan en procesos relacionados con rayos X generados a partir del radio. Este procedimiento guarda relación con los descubrimientos atribuidos a Marie Curie, quien fue una científica nacionalizada francesa que se encargó de estudiar por muchos años los fenómenos radiactivos. ¿Por qué algunos isótopos son peligrosos? Un choque de radiación en una molécula biológica logra ocasionar que esta molécula se perturbe. Sin embargo, si la molécula perturbada es de ADN, se puede fragmentar o podría acomodar la molécula de forma distinta. Esto lo que provoca son tumores y malformaciones y en el peor de los casos la muerte.
Actualmente, dos sucesos catastróficos han permitido realizar estudios concluyentes sobre los efectos de la radiación. Uno de ellos fue la central nuclear de Chernobyl en 1986, donde muchas personas murieron o quedaron marcadas por mutaciones. Hoy por hoy, esta zona se encuentra desalojada por seres humanos debido a la nube radiactiva. Por otro lado, tenemos el terremoto y tsunami ocurrido en Japón en el año 2011. En este acontecimiento se dieron 3 explosiones en la nuclear central de Fukushima Daiichi. Esto dejó expuesto material radiactivo en el cielo, generando gran contaminación por muchos medios, desde animales hasta alimentos. También se puede dar la creación de armas nucleares, como lo fue en 1945 a finales de la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima y Nagasaki. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Harry Truman, ordena lanzar bombas nucleares que afectó a miles de japoneses. Transmutación es cuando un átomo se transforma debido a que absorbe o libera radiación, como en este caso. Otro concepto importante es el de fisión nuclear. En una fisión nuclear, un núcleo pesado, al ser bombardeado con neutrones, se desestabiliza en 2 núcleos, con desprendimiento de energía y la liberación de otros neutrones. Al efecto multiplicador de lo anterior se le conoce como reacción en cadena. En una fisión nuclear, al darse la fragmentación de un núcleo en 2 fragmentos, si se suman las masas de ambos fragmentos va a ser diferente a la masa original. Sin embargo, como la ley de la conservación de la materia y la energía dispone, la materia no se crea ni se destruye, por lo que la diferencia de masa radica en que se convirtió en energía, y la diferencia es de alrededor de un 0,1% de la masa original. Lo anterior se logra comprobar por la relación entre la materia y la energía propuesta en la ecuación de Einstein, en la que la energía de un cuerpo es igual a su masa por la velocidad de la luz al cuadrado. En las fisiones nucleares se pueden presentar reacciones en cadena, que pueden ser controlables o incontrolables. La primera se presenta, por ejemplo, en las centrales nucleares, mientras que la segunda se presentan en armas nucleares. En una fisión, un neutrón al chocar se liberan 2 neutrones más. A cada choque se le puede llamar generación, por lo que en la 10ª generación, por ejemplo, se han producido 1024 fisiones. Un concepto importante a destacar es el de masa crítica, la cual es la cantidad mínima de material fisionable para que se presente una reacción en cadena. Para que una fisión sea controlada, como en el caso de las centrales nucleares, por cada 2 o 3 neutrones que se liberan, solo a uno se le debe permitir que colisione con otro núcleo, por ejemplo de uranio, ya que si es menor la reacción no se presenta, y si es mayor crece sin control y se puede provocar una explosión atómica. Para lograr lo anterior, en los reactores se usan barras de control, hechas de materiales absorbentes de neutrones como boro o cadmio. Sin embargo, los neutrones además presentan una alta cantidad de energía cinética, por lo que primero se requiere desacelerarlos, y para ello se usa un moderador como es el agua. ¿Qué es la fusión nuclear? Es un proceso en el cual los átomos se unen con el propósito de formar un átomo mayor o más grande. Por lo general, es un proceso que requiere de una gran liberación de energía. Además, ocurren fenómenos de la naturaleza, como lo son las estrellas. Un gran ejemplo de esto es el Sol. Un acelerador de partículas es un dispositivo que utiliza campos electromagnéticos para acelerar partículas cargadas, inclusive con altas velocidades, y así colisionarlas con otras partículas. De esta manera se generan multitud de nuevas partículas, que habitualmente son muy inestables y duran menos de un segundo, o bien permiten estudiar a fondo las partículas que fueron colisionadas por medio de las que fueron generadas. Hay 2 tipos de aceleradores de partículas, que serían los lineales y los circulares. El acelerador de partículas más grande y potente del mundo es el Gran Colisionador de Hadrones. Este es un acelerador y colisionador de partículas ubicado en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, adyacente de Ginebra en la frontera franco-suiza. La vida media. La vida media se denomina como el tiempo en el cual un átomo cambia. Este cambio se realiza de un átomo inestable a uno más estable. Por ejemplo, el yodo. El yodo se da al cambio
de un yodo 131 a un yodo 127. Este cambio se da por un movimiento llamado transmutación, el cual dura 16 días para realizarse. Un ejemplo de isótopos son los que presenta el hidrógeno. En el hidrógeno se han caracterizado hasta 7 isótopos, sin embargo los más conocidos son el 1H, 2H y 3H, conocidos respectivamente como protio, deuterio y tritio. El más común es el protio, con una abundancia del 99,98%. El protio está compuesto o constituido por un protón y un electrón solamente. El deuterio está constituido por un protón y un neutrón, además de un electrón, mientras que el tritio está compuesto por un protón, 2 neutrones y un electrón. Algunos ejemplos del uso de los isótopos son yodo 131, que ayuda en el diagnóstico de la tiroides; fósforo 32, que ayuda en la utilización de rayos X; talio 121, que ayuda para el diagnóstico de ciertos padecimientos del corazón; cobalto 60, que se usa para la radioterapia; iridio 192, que se usa contra el cáncer de mama; uranio 238, que se utiliza para la realización de la fisión nuclear; deuterio y tritio, utilizados para obtener neutrones y para la fusión nuclear; isótopos del carbono, como el carbono 12, que se utiliza para ver la antigüedad de un fósil, y el carbono 14, que el ser humano lo repone alimentándose. ¿Qué es la masa atómica promedio? Es un promedio ponderado de las masas de todos los isótopos naturales de un elemento, y la fórmula para poder calcularla es la siguiente. Masa atómica promedio es igual a la masa relativa en UMAS multiplicada por el número de abundancia, muy importante, sin el símbolo porcentual, y luego se suman y se dividen entre 100. Enseguida, de la lista de los elementos, vamos a agrupar los isótopos de cada elemento. Primeramente, vamos a observar los elementos que tenemos. El primero que vamos a ver es el hidrógeno. Tenemos 4 hidrógenos. De estos, 3 tienen masa diferente. Por ello, estos serían los isótopos. Después, tenemos el carbono. Los 3 que tenemos tienen masa diferente. Entonces, los 3 serían isótopos. Después sigue el estroncio. Del estroncio tenemos 3 y 2 tienen masa diferente. Por ello, 2 serían los isótopos. Después tenemos el litio. En el litio tenemos 2 y los 2, como podemos ver, tienen masa diferente. Por ende, los 2 serían isótopos. Y por último, tenemos 2 veces el galio, pero los 2 tienen masa igual, entonces esos no serían isótopos. La masa atómica promedio se calcula por la siguiente fórmula. Como pueden ver, es la masa de cada isótopo por el porcentaje de abundancia de cada isótopo, más la masa de cada isótopo por el porcentaje de abundancia de cada isótopo, y así consecutivamente. Todo esto se va a dividir entre 100. Ahora bien, vamos a resolver un ejercicio para poder determinar la masa atómica promedio. Tenemos una tabla, tenemos el nombre de cada isótopo, tenemos la masa isotópica, que viene siendo lo mismo que la masa relativa, y tenemos el número de abundancia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es montar la fórmula. Multiplicamos cada masa isotópica o masa relativa por cada número de abundancia, lo sumamos y luego lo dividimos entre 100. Obtendríamos el resultado, que son 35,453, y muy importante poner la unidad de medida, que sería UMA. Los isótopos. Primeramente vamos a definir qué significa la palabra. Y para eso